Tú, a la hora naciente niño, por quien la vieja raza de hierro termina y surge en todo el mundo la nueva dorada. Recibirá el niño de los dioses la vida, y con los dioses verá mezclados a los héroes y él mismo será visto entre ellos. Con las patrias virtudes regirá a todo el orbe en paz. Estos versos pertenecen a la cuarta égloga de las bucólicas de Virgilio, un conjunto de poemas de tipo pastoril. Y esta égloga en concreto ha despertado un interés excepcional por las interpretaciones esotéricas y proféticas que se le han atribuido. Aquí el poeta deja de lado el elemento pastoril y proclama que ha llegado la edad de oro y que está cercano el nacimiento de un niño que vivirá junto a los dioses, y que el mundo se elevará y tendrá una edad de oro cuando el niño crezca y sea hombre. San Agustín, entre otros padres de la Iglesia, interpretaban esta égloga como un anuncio del nacimiento de Cristo. Para apoyar esta lectura de la égloga de Virgilio se apoyaron en los textos bíblicos, deduciendo de estos que el Salvador sería anunciado por gentiles, es decir, paganos. Esta idea de Virgilio como un profeta mesiánico continuó en la Edad Media, siendo vista como la unión entre la cultura clásica y la Biblia. De hecho, en un sermón de Navidad, el Papa Inocencio III citará versos de esta égloga cuarta. Esta es una lectura cristiana que se hizo de una obra de la antigüedad clásica, pero da pie a la preguntarse qué pensaban los autores de la antigüedad clásica de los cristianos. Antes de meterse de lleno en la pregunta, cabe aclarar que la antigüedad clásica abarca aproximadamente desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo, y geográficamente se desarrolla en Grecia, Roma y sus colonias. Por otro lado, el cristianismo surge a partir del año 30 después de Cristo, en la región de Judea, que era provincia del Imperio Romano, desde ahí fue expandiéndose por todo el mundo. Hecha esta aclaración podemos ver que el cristianismo aparece durante la época romana de la antigüedad clásica. Por lo que hay muchos autores como Platón y Aristóteles, entre otros, que fueron muy anteriores a la aparición del cristianismo, y por tanto, no lo conocieron. Pero hay varios autores clásicos que vivieron después de la aparición del cristianismo y se pronunciaron sobre ellos, algunos de manera positiva o neutral, otros fueron muy críticos y hasta se burlaron de ellos. Antes de analizar los textos de autores clásicos referidos a los cristianos, es interesante ver los textos en los que se refieren a los judíos. Pues el mundo de la antigüedad clásica convivió con los judíos desde mucho antes que los cristianos. En concreto, el encuentro entre la civilización clásica y el pueblo judío comenzó con la conquista de Persia por parte de Alejandro Magno a partir del año 331 a.C. Por esa época los judíos se hallaban bajo el dominio persa, que fue derrotado por Alejandro, rey de Macedonia. De esta forma la cultura griega y después la romana entraron en contacto, no pocas veces violento, con el judaísmo, y siendo que el cristianismo surge como una escisión del judaísmo se vuelve pertinente ver qué pensaban griegos y romanos de estos. Y al iniciar esta tarea, es fácil observar que las relaciones de los judíos con griegos y romanos no fueron sencillas. Los judíos eran un pueblo que valoraba y respetaba sus tradiciones y costumbres nacionales, que iban unidas a su religión, siendo un pueblo muy piadoso. Por estos motivos rechazaban la asimilación cultural y religiosa con los griegos y romanos, quienes promovían valores y prácticas contrarias a las creencias judías tradicionales. Prueba de esto es la revuelta de los macabeos, un grupo de líderes religiosos y aristocráticos, que encabezaron una revuelta contra el imperio seleucida y la influencia helenística en Judea en el siglo II a.C. Las diferencias de los judíos con griegos y romanos son descritas también por Flavio Josefo, historiador judeo-romano, que en varios pasajes de su obra narra los conflictos entre estos pueblos. Por ejemplo, en el capítulo 8 del libro 18 de sus Antigüedades Judías nos habla de un conflicto entre los habitantes judíos y griegos en la ciudad de Alejandría, en el cual se acusó a los judíos de no participar en el culto al César, mientras que todos los demás súbditos del imperio habían construido altares y templos en honor a Cayo, más conocido como Calígula, y le rendían honores divinos. Los judíos se negaban a hacerlo. Los judíos, por su parte, se veían impedidos por sus leyes religiosas de adorar a cualquier otra deidad que no fuera su Dios único. Construir estatuas o templos en honor al emperador o jurar por su nombre era visto como una violación de sus principios religiosos más fundamentales. Así nos lo cuenta Flavio Josefo. Habiendo surgido desacuerdos entre los judíos que vivían en Alejandría y los griegos, enviaron al César legados, 3 por cada facción. Uno de los legados de los alejandrinos era Apión, quien, entre otras cosas que dijo de los judíos, los acusó de menospreciar el culto del César. Pues, a pesar de que todos los súbditos del Imperio Romano habían levantado aras y templos a Cayo y le otorgaban honores como a los dioses,
únicamente los judíos consideraban ignominioso dedicarle estatuas y jurar por su nombre. Habiendo Apión dicho todo esto, con lo cual esperaba que el emperador se indignaría, cosa muy probable, Filón, que estaba al frente de la delegación de los judíos, hombre muy instruido en filosofía, hermano de Alejandro el Alabarca, se preparó para hablar. Pero Cayo se lo impidió, y ordenóle que saliera de su presencia. Estaba tan indignado que nadie tenía la menor duda de que castigaría gravísimamente a los judíos. Al final del capítulo Flavio nos cuenta cómo se salvaron los judíos. Resulta que Herodes Agripa, rey de Judea, era gran amigo del emperador, quien en una fiesta le dice a Agripa que le concederá lo que pida en recompensa a su gran amistad. Según Flavio Josefo, esto respondió Agripa: puesto que, oh Señor, consideras digno ofrecerme algo, nada te pediré que pueda acrecentar mis riquezas, puesto que gracias a tu voluntad en el particular excedo a los demás. Te pido algo que te otorgará la gloria de la piedad, y contribuirá a que Dios te ayude y favorezca, y a mí me valdrá la gloria de saber que he obtenido de ti todo lo que te he pedido. Te pido y suplico que olvides la dedicación de tu estatua en el templo de los judíos, según lo que ordenaste a Petronio. Calígula, el emperador, aceptó la petición de su amigo. De esta forma se resolvió el problema. Sin embargo, este episodio deja entrever cómo se generaban conflictos a causa de las diferencias religiosas, puesto que los griegos y romanos, al ser politeístas y adorar a dioses antropomorfos, no entendían la religión de los judíos, cuyo dios no era representado en imágenes o esculturas. Además, desde ambos lados veían con desprecio los ritos y ceremonias del otro. Cabe incluso mencionar el desconocimiento de la religión y calumnias que tenían los griegos y romanos acerca de los judíos. Algunos de estos prejuicios recayeron luego sobre los cristianos. Una de estas calumnias era la acusación a los judíos de adorar a una cabeza de asno en su templo. Esta acusación surge en varias versiones. El historiador romano Tácito menciona que Moisés encontró agua en el desierto siguiendo una manada de asnos salvajes. Por otro lado, Diodoro, otro historiador de la época romana, relata que Antíoco Epífanes descubrió en el templo de los judíos una estatua de un hombre barbado, Moisés, montado sobre un asno. Tácito nos habla de esto en su libro Historias, obra dedicada a la historia de Roma. Al hablarnos de las revueltas y conflictos de los romanos menciona a los judíos y sus costumbres. Cuando narra los orígenes de los judíos, menciona su expulsión de Egipto y su desesperación en el desierto de esta forma. Mientras los demás se quedaron paralizados entre lágrimas, Moisés, uno de los desterrados, les advirtió que no esperaran ayuda alguna de dioses u hombres, pues ambos los habían abandonado, y que, al contrario, debían confiar en ellos mismos y en el guía que primero les ayudase a erradicar las desgracias del presente. Ellos aceptaron, y sin saber absolutamente nada, emprendieron el camino confiados a la suerte. Pero nada les agobiaba más que la falta de agua, y ya se habían tendido en el suelo por toda la llanura muy cerca de la muerte, cuando una recua de asnos salvajes que volvía de pastar se retiró a una peña a la sombra de un bosquecillo. Moisés los siguió y descubrió abundantes veneros de agua siguiendo el rastro del suelo que tenía hierba. Esto les sirvió de alivio, y tras caminar sin descanso durante 6 días, al séptimo ocuparon unas tierras, expulsaron a sus habitantes y allí fundaron una ciudad y erigieron un templo. En el templo consagraron una imagen del animal bajo cuya guía habían superado su vagabundeo y la sed. Un poco más adelante Tácito parece contradecirse, pues dice que los judíos no adoran imágenes ni estatuas. Además, muestra desprecio hacia sus costumbres. Estos ritos, cualquiera que fuera su origen, están sancionados por su antigüedad. Las demás prácticas de los judíos, siniestras y repugnantes, se impusieron por su misma depravación. En efecto, la gente peor, tras abandonar la religión de sus ancestros, amontonaba allí tributos y donaciones, con lo que crecieron las riquezas de los judíos, y también porque existe entre ellos una lealtad inquebrantable y una misericordia siempre fácil hacia sus hermanos judíos, pero contra todos los demás sienten un odio propio de enemigos. En los banquetes comen aparte, en los dormitorios duermen separados. Aunque es un pueblo muy inclinado al sexo, evitan acostarse con extranjeras. Entre ellos no hay nada prohibido. Establecieron la práctica de la circuncisión para reconocerse por tal diferencia. Los que se han convertido a sus costumbres hacen lo mismo y la primera lección que reciben es despreciar a los dioses, renegar de su patria, y tener en poca estima a sus padres, hijos y hermanos.
Sin embargo, se toman medidas para aumentar la población. Y así no es lícito matar al hijo no deseado y creen que las almas de los caídos en combate o ejecutados son inmortales. De ahí se explica su deseo por tener niños y su desprecio a la muerte. Prefieren enterrar los cuerpos a incinerarlos, siguiendo en esto la costumbre de los egipcios. Tienen la misma creencia sobre los dioses infernales, pero piensan distinto sobre los celestiales. Los egipcios veneran a una gran cantidad de animales e imágenes esculpidas por ellos, mientras que los judíos creen en un solo Dios concebido solo con su pensamiento. Consideran impíos a quienes fabrican imágenes de materiales perecederos con apariencia humana. Aquel ser supremo y eterno ni se puede imitar ni puede perecer. Así pues, no se erigen estatuas en sus ciudades y mucho menos en sus templos. No ofrecen semejante adulación a los reyes ni honor a los césares. No obstante, puesto que sus sacerdotes acompañaban sus cantos con flautas y tímpanos, se adornaban con hiedra y en el templo se encontró una vid de oro. Algunos pensaron que rendían culto al padre Liber, conquistador de Oriente, pero sus prácticas no coinciden en absoluto, pues Liber instituyó unos cultos festivos y alegres, mientras las costumbres de los judíos son absurdas y mezquinas. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, en su obra Apología, se refiere de esta forma a Tácito por la calumnia del asno. Sane igem endaciorum loquacissimus, que significa, de hecho, es el más elocuente de los mentirosos. Ya antes Flavio Josefo respondió a estas calumnias en su obra contra Apión. Para ello mienten igualmente e inventan calumnias absurdas sobre nuestro templo, sin darse cuenta de que actúan impíamente, aunque no hay nada más vergonzoso para los hombres libres que mentir, por el motivo que sea y, sobre todo, a propósito de un templo famoso entre todos los hombres y apreciado por su gran santidad. ¿Cómo no se ha dado cuenta de que los hechos desmienten su increíble mentira? Siempre hemos tenido las mismas leyes, de las cuales nos servimos constantemente. Cuando circunstancias adversas han cubierto de vejaciones a nuestra ciudad, igual que a otras, y Antíoco el Piadoso, Pompeyo el Grande, Licinio Craso, y recientemente, Tito César, vencedores en la guerra, han ocupado el templo, no han encontrado allí nada semejante, sino el más puro sentido religioso, sobre el cual no tenemos nada que ocultar a los demás. Esto es lo que Apión debiera haber tenido en cuenta si él mismo no hubiera tenido un corazón de asno y una desvergüenza de perro, animales a los que suelen adorar los de su raza. Su mentira está fuera de cualquier razonamiento. Nosotros no concedemos honor ni prerrogativa alguna a los asnos, como hacen con los cocodrilos o las víboras los egipcios, que consideran dichosos y merecedores de la divinidad a los que son mordidos por las víboras o devorados por los cocodrilos. Juvenal, poeta romano que vivió entre el siglo I y el siglo II, hace una crítica mordaz a los judíos en su famosa sátira 6, llamada Contra las mujeres. En esta obra, el autor se burla y las critica duramente, en un pasaje determinado, al criticar el lujo ostentoso del que buscan presumir las mujeres según el autor. Aprovecha también para criticar la costumbre de los judíos de no comer cerdo, cuando nos habla de Agripa II, rey de Judea que tenía relaciones incestuosas con su hermana, a la cual dice que le regaló un diamante. Antaño lo regaló un rey extranjero a una incestuosa. Agripa lo dio a su hermana en aquel país donde los reyes observan descalzos el sábado y una ya tradicional clemencia deja morir de vejez a los cerdos. Los griegos consideraban una superstición el hecho de que los judíos, siguiendo los mandatos de su religión, no trabajaran los sábados. Sobre esto escribe Plutarco, historiador y filósofo griego del siglo I, en su obra sobre la superstición, donde compara las creencias griegas con las judías. Agamenón, cuando ordenaba a los guerreros que cada uno afile bien su lanza y coloque bien su escudo, suplicaba, a la vez, a Zeus: concédeme arrasar el palacio de Príamo, pues Dios es la esperanza para el valor, no pretexto para la cobardía. Pero los judíos, porque era sábado, sentados con sus vestidos nuevos, mientras los enemigos colocaban escaleras y tomaban los muros, no se levantaron, antes bien permanecieron enredados en su superstición como en una red. Por otro lado, si hubo autores que mostraron admiración por el monoteísmo judío, la piedad de los judíos y la ausencia de idolatría en su religión. Por ejemplo, Plinio el Viejo, historiador romano del siglo I, se refiere con admiración a los esenios, un grupo judío sectario conocido por su estilo de vida ascético, su dedicación a la comunidad.
y su práctica religiosa rigurosa, aunque en otros pasajes se expresa negativamente de los judíos, en su obra Historia Natural escribe: Los esenios evitan las riberas de las Faltites hasta donde dejan de ser nocivas. Son un pueblo único y admirable en el mundo entero sobre los demás. Viven sin ninguna mujer, renunciando a toda relación amorosa, sin dinero, en compañía de las palmeras. Cada día se renueva en igual número la multitud de los que van a vivir allí, pues acuden muchos a los que, cansados de la vida, la suerte, con sus oscilaciones, los lleva a adoptar las costumbres de aquellos. Así, cosa increíble de decir, durante miles de siglos es eterno un pueblo en el que nadie nace. Tan fecundo es para ellos el descontento de la vida de los demás. Para terminar, nos muestra la incomprensión que tenían los romanos sobre la religión judía este verso de la Farsalia, poema épico compuesto por Lucano, que narra la guerra civil entre César y Pompeyo. En esta línea, el autor hace que Pompeyo hable de los pueblos que ha conquistado, entre ellos Judea, y dice: Temen mis enseñas los capadocios, la Judea entregada al culto de un dios impreciso. Apuleyo, en su obra El asno de oro, donde el protagonista se transforma por una poción mágica en un asno y pasa por distintas penas y adversidades, parece referirse a la religión judía o al cristianismo. Al describir las costumbres de la mujer de un molinero que compra a Lucio, el protagonista convertido en asno, el narrador nos dice que esta mujer es de malas costumbres, y sobre sus creencias religiosas dice: despreciaba y pisoteaba los poderes divinos. Por toda religión, proclamaba sacrílegamente la existencia de un Dios único. No hay que olvidar que estamos hablando de un autor pagano, que vivió en el siglo II después de Cristo. Pero si griegos y romanos miraban con desentendimiento y desprecio la religión judía, mayor será el desentendimiento y desprecio que mostrarán hacia los cristianos, que comenzaron a aparecer a partir del año 33 de nuestra era. A pesar de esto, el número de cristianos aumentaría hasta volverse la religión oficial del Imperio Romano en el año 380, con el Edicto de Tesalónica, bajo el gobierno de Teodosio el Grande. En los Anales de Tácito, obra que cubre la historia romana entre los años 14 y 68 después de Cristo, en la sección 44 del libro 15 nos describe cómo Nerón, al ver que el pueblo lo culpaba de ser el causante del gran incendio de Roma en el año 64, decide culpar a los cristianos y someterlos a dolorosos e inhumanos castigos. En consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignomias. Aquel de quien tomaban nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. La execrable superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino también por la ciudad, lugar en el que de todas partes confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. El caso fue que se empezó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, y luego, por denuncia de aquellos, a una ingente multitud, y resultaron convictos no tanto de la acusación del incendio cuanto de odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por los perros tras haberlos hecho cubrirse con pieles de fieras, o bien clavados en cruces, al caer el día, eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo, y daba festivales circenses mezclado con la plebe, con atuendo de auriga o subido en el carro. Por ello, aunque fueran culpables y merecieran los máximos castigos, provocaban la compasión, ante la idea de que perecían no por el bien público, sino por satisfacer la crueldad de uno solo. Se considera que con el incendio de Roma empiezan las persecuciones a los cristianos. En el año 111 o 112, Plinio el Joven, administrador del imperio, le pregunta en una carta al emperador Trajano sobre cómo proceder con los cristianos. En esta carta se puede leer: Es para mí una costumbre, Señor, someter a tu consideración todas las cuestiones sobre las que tengo dudas. Pues, ¿quién, en efecto, puede mejor orientar mis dudas o instruir mi ignorancia? No he participado nunca en procesos contra los cristianos. Por ello desconozco qué actividades y en qué medida suelen castigarse o investigarse. He dudado no poco sobre si existe alguna diferencia por razón de la edad, o si la más tierna infancia no se diferencia en nada de los adultos. Si se concede el perdón al arrepentimiento,
o si no le sirve de nada al que ha sido cristiano el haber dejado de serlo. Si se castiga el nombre mismo, aunque carezca de delito, o los delitos están implícitos en el nombre. Entretanto, he seguido el siguiente procedimiento con los que eran traídos ante mí como cristianos. Les pregunté si eran cristianos. A los que decían que sí, les pregunté una segunda y una tercera vez amenazándoles con el suplicio. Los que insistían ordené que fuesen ejecutados. No tenía, en efecto, la menor duda de que, con independencia de lo que confesasen, ciertamente esa pertinacia e inflexible obstinación debía ser castigada. Hubo otros individuos poseídos de semejante locura que anoté que debían ser enviados a Roma, puesto que eran ciudadanos romanos. Luego, en el desarrollo de la investigación, como suele suceder, al ampliarse la acusación aparecieron numerosas variantes. Me fue presentado un panfleto anónimo conteniendo los nombres de muchas personas. Los que decían que no eran ni habían sido cristianos, decidí que fuesen puestos en libertad, después que hubiesen invocado a los dioses, indicándoles yo lo que habían de decir, y hubiesen hecho sacrificios con vino e incienso a una imagen tuya, que yo había hecho colocar con este propósito junto a las estatuas de los dioses, y además hubiesen blasfemado contra Cristo, ninguno de cuyos actos se dice que se puede obligar a realizar a los que son verdaderos cristianos. Otros, denunciados por un delator, dijeron que eran cristianos, luego lo negaron, alegando que ciertamente lo habían sido, pero habían dejado de serlo, algunos hacía ya 3 años, otros hacía aún más años, y algunos incluso más de 20 años. Todos estos también veneraron tu imagen y las estatuas de los dioses y blasfemaron contra Cristo. Por otra parte, afirmaban que toda su culpa o error había sido que habían tenido la costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer y de entonar entre sí alternativamente un himno en honor de Cristo, como si fuese un dios, y ligarse mediante un juramento, no para tramar ningún crimen, sino para no cometer robos, ni hurtos, ni adulterios, ni faltar a la palabra dada, ni negarse a devolver un depósito, cuando se les reclamara. Que, una vez realizadas estas ceremonias, tenían la costumbre de separarse y reunirse de nuevo para tomar alimento, pero normal e inofensivo. Que habían dejado de hacer esto después de mi edicto, en el que, según tus instrucciones, había prohibido las hermandades secretas. Por todo ello, consideré que era muy necesario averiguar por medio de 2 esclavas, que se decía eran diaconisas, que había de verdad, incluso mediante tortura. No encontré nada más que una superstición perversa y desmesurada. Por ello, después de aplazar la audiencia, me apresuré a consultarte, pues me pareció que se trataba de un asunto digno de tu consejo, sobre todo a causa del número de los implicados. Ahora veamos el texto más interesante. Pertenece a Luciano de Samosata, escritor satírico del siglo II, famoso por sus burlas y parodias. En su obra, dioses y filósofos son ridiculizados. En su relato llamado Sobre la muerte de Peregrino, Luciano nos cuenta la vida de un filósofo llamado Peregrino, al que caracteriza como un charlatán que buscaba la fama. Peregrino se hace cristiano, aunque solo para aprovecharse de los verdaderos cristianos. Precisamente cuando conoció la admirable doctrina de los cristianos, en ocasión de tratarse, en Palestina, con sus sacerdotes y escribas. ¿Y qué os creéis? En poco tiempo les descubrió que todos ellos eran unos niños inocentes, y que él, solo él, era el profeta, el sumo sacerdote, el jefe de sinagoga, todo, en suma. Algunos libros sagrados él los anotaba y explicaba. Otros los redactó él mismo. En una palabra, que lo tenían por un ser divino, se servían de él como legislador y le dirigían cartas como a su jefe. Todavía siguen adorando a aquel gran hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido entre los hombres esta nueva religión. Prendido por esta razón, fue a dar con sus huesos en la cárcel, cosa que le granjeó mayor aureola aún para las otras etapas de su vida y con vistas a la fama de milagrero que tanto anhelaba. Pues bien, tan pronto como estuvo preso, los cristianos, considerándolo una desgracia, movieron cielo y tierra por conseguir su libertad. Al fin, como esto era imposible, se procuró al menos proporcionarle cuidados y no precisamente al buen tuntún, sino con todo el interés del mundo. Y ya desde el alba podía verse a las puertas de la cárcel una verdadera multitud de ancianos, viudas y huérfanos e incluso los jerarcas de su secta dormían con él en la prisión, previo soborno de los guardianes.
Luego eran introducidos toda clase de manjares, se pronunciaban discursos sagrados y el excelente peregrino, pues todavía llevaba este nombre, era calificado por ellos de nuevo Sócrates. Es más, incluso desde ciertas ciudades de Asia llegaron enviados de las comunidades cristianas para socorrer, defender y consolar a nuestro hombre. Porque es increíble la rapidez que muestran tan pronto se divulga un hecho de este tipo. Y es que, para decirlo con pocas palabras, no tiene bienes propios. Y ya tienes que va a parar a los bolsillos de Peregrino, procedente de manos de esas gentes, una gran suma de dinero en razón de su condena. Con ello le ayudaron, y no poco, monetariamente. Y es que los infelices creen a pie juntillas que serán inmortales y que vivirán eternamente, por lo que desprecian la muerte e incluso muchos de ellos se entregan gozosos a ella. Además, su fundador les convenció de que todos eran hermanos. Y así, desde el primer momento en que incurren en este delito reniegan de los dioses griegos y adoran en cambio a aquel filósofo crucificado y viven según sus preceptos. Por eso desprecian los bienes, que consideran de la comunidad, si bien han aceptado estos principios sin una completa certidumbre, pues si se les presenta un mago cualquiera, un hechicero, un hombre que sepa aprovecharse de las circunstancias, se enriquece en poco tiempo, dejando burlados a esos hombres tan sencillos. Salió, pues, por segunda vez de su ciudad natal, dispuesto a recorrer mundo, con los cristianos como único sostén, gracias a cuya protección lo pasaba a lo grande. Y así vivió durante un tiempo. Más tarde, empero, y por haber cometido alguna falta contra ellos, se le vio, según creo, tomar alimentos prohibidos, hallóse desamparado, falto de su protección y entonces pensó que no tenía más remedio que retractarse y reclamar los bienes a su ciudad. Y efectivamente, presentó un memorándum y exigió la entrega de los bienes por orden del emperador. Mas la ciudad envió a su vez también una embajada y aquel nada consiguió al fin, sino que se declaró que se atuviera a su primera decisión, ya que nadie le había obligado a ello. Luciano describe fielmente, aunque de manera superficial, las costumbres y creencias cristianas primitivas. Por ejemplo, la existencia de libros sagrados y comentarios litúrgicos. También es cierta la comunidad de los bienes, el apoyo que daban a los cristianos encarcelados, los sobornos a guardias y los intentos de liberar presos. Estas prácticas son contadas también por textos como el Martirio de Pionio, el Martirio de Perpetua y Felicidad y por la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Confirman también las fuentes cristianas el tema de la inmortalidad y el desprecio a la muerte descritas por Luciano. Incluso la fraternidad de los cristianos y la comunicación entre las iglesias de distintos lugares tienen su confirmación en los documentos cristianos. La sencillez e ingenuidad de los primeros cristianos también es atestiguada por apologistas como Justino. Se puede apreciar que Luciano de Samosata tenía cierto conocimiento del cristianismo, aunque en un nivel elemental. Visible también es que desconocía la terminología cristiana, pues en su descripción asimila el cristianismo a otros grupos religiosos de su época. Luciano tampoco parece saber de la existencia de distintos grupos cristianos disidentes, como los gnósticos. Estudiando el texto, se puede ver que Luciano, al igual que varios de sus contemporáneos paganos, considera al cristianismo como otra superstición más, pero a diferencia de otros, que advertían en el cristianismo un peligro, Luciano parece ver el cristianismo como algo inofensivo. Cientos de años más tarde, en el siglo X, durante la época medieval se crearía la Suda, una especie de enciclopedia, compendio de diversos temas sobre historia, literatura, biografías y más, que reúne información de gran cantidad de fuentes antiguas y medievales, muchas de las cuales se han perdido. Esta monumental enciclopedia ofrece la siguiente descripción de Luciano. Luciano de Samosata, llamado el insultador o el difamador, porque se burla en sus diálogos, incluso hablando de lo divino. Vivió bajo el emperador Trajano y más tarde, se dice que murió despedazado por perros, porque había combatido la verdad con furor. En efecto, ataca el cristianismo en la vida de Peregrino y ese desgraciado hasta insulta a Cristo.